Hey, Shalom, Shalom, que significa paz en el hebreo paleo. Antes de empezar esta lección, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Ha, Roha Kadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino, nuestros maestros que nos enseñaron el 100% de la verdad y nos enseñaron a través del Espíritu Santo, ¿no? Y un saludo a los 144,000 profetas de Yahweh Bahasim Yahushai que van dando el cántico nuevo en las cuatro esquinas de este globo. Y un saludo también a hombre, mujer y niño que tiene la esperanza de ser parte de los escogidos del remanente de Yahweh Bahasim Yahushai. No, aquí con una lección, espero que les sea de edificación. Quiero ir en el espíritu, ahí en el mismo espíritu de mi video anterior, pero ahí esto ya es más dirigido, hermanos, porque realmente tenemos, hay hermanos que tienen hijos y que no podemos dejar a la suerte a nuestros hijos, sabiendo que el Señor nos dio a nuestros hijos y utilizó a una mujer como esposa para que pueda concebir hijos. Y es una responsabilidad y tenemos que ganar a esos espíritus que te joden y que son poseídos nuestros hijos por esos malditos demonios, ¿no?, que hay en este mundo y que se quieren volver rebeldes. Y también es por el tema de que como padres debemos dar el temor del Señor a nuestros hijos, o si no, el Señor va a traer juicio sobre nuestros hijos. Entonces, si tú no amas a tus hijos, o si dices amar, tú tienes que corregir, tienes que dar el temor al Señor. Si no, el mismo Señor va a rendir cuentas a tus hijos. Y cuando el Señor trae juicio, no hay tutía, ¿no? Y vamos a este precepto. Dice, pregunté a ChatGPT que me dé preceptos sobre este tema de en las escrituras, cuántos siervos del Señor tuvieron hijos y fueron desobedientes y el Señor les trajo juicio, ¿no? Y vamos a esto, dice, aquí tienes profetas y siervos de Yahweh Bahasim Yahushai que no corrigieron a sus hijos, y por eso Yahweh trajo juicio sobre su casa. Incluye versículos, contextos y uso Yahweh como pediste, ¿no? Porque Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh es el nombre del Hijo, ¿no? Dice Elí, sumo sacerdote, que no estorbó a sus hijos Ofni y Fineas. 1 Samuel capítulo 2 versículo 4, y dice versículo clave. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh Bahasim Yahushai, ¿no? Normalmente nuestros hijos, los hijos de los profetas, saben los nombres del Padre Yahweh, del Hijo Yahweh, ¿no? Y en algunas veces ellas saben el saludo, ¿no? Hay veces de que también ellas saben orar en el hebreo, o orar al Señor en ¿qué se llama? Pidiendo, ¿no? Ya saben los 10 mandamientos. Vamos enseñando a nuestros hijos a lo mejor de nuestra habilidad en el tiempo que se pueda tener, ¿no? Y tenemos que darles el conocimiento de Yahweh Bahasim Yahushai, especialmente si tus hijos son varones. Hay también mujeres, pero el varón es el que agarra más responsabilidad en este caso, ¿no?
Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh, y Elí era un sacerdote del Señor, ¿no? 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 al 25, ahí lo pueden ir leyendo, aquí me está dando solamente partes. Dice, Elí les habla, pero no los corrige. Elí les habla, pero no los corrige con autoridad, sino les dice, sin ponerles disciplina. Ahí está, ¿no? Y la consecuencia de un hermano que está en la verdad y no pone disciplina en su casa, va a ser de que estos hijos de estos hermanos sean corregidos por el Señor, ¿no? No pones disciplina, no pones corrección, no pones en tu casa a las cosas claras como padre, pues no, ya fueron tus hijos. Dice 1 Samuel 2, 29 al 31, al punto. ¿Por qué habéis odiado mis sacrificios y mis ofrendas? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, ¿no? Es 1 Samuel 3 y 3. Ahí vayan leyendo ese capítulo, el 2 de 1 Samuel, para agarrar la situación más clara. Dice, porque yo declararé a Elí que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Yahweh, Bahasim Yahushai, y él no los ha estorbado, ¿no? Entonces Elí dejó que sus hijos hagan lo que a ellos quieran hacer, y no los corrigió, y toda la comunidad vio lo que hacían sus hijos. Estamos hablando de un hombre del Señor. Perdón, de Elí, no de Samuel, ¿no? Y el Señor puso a Samuel en vez de Elí. Contexto: Elí era sacerdote y juez de Israel. Sus hijos robaban de las ofrendas, fornicaban con mujeres en la entrada del tabernáculo y profanaban las cosas santas. Elí sabía lo que hacían, pero no los disciplinó como debía. Por eso Yahweh Basim Yahushai juró destruir su casa. Y si vas leyendo, los mató. Declaró su muerte el Señor. Entonces tú tienes que agarrar a tu hijo que es rebelde, e instruirle. Y no que se llama dejarlo pasar, ¿no? Segundo Samuel, sus hijos no siguieron sus caminos, es de Samuel. Dice 1 Samuel 8, del 1 al 5, y vamos a ir al versículo clave. 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 3. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahí está. Sus hijos eran que se estaban dejando sobornar. Y la escritura es clara cuando te dice, no sobornes, no hagas actos de corrupción, ¿no? Dice, contexto: Samuel fue un profeta fiel, amado y obediente a Yahweh Basim Yahushai. Sin embargo, sus hijos fueron injustos, corruptos y abusaban de su autoridad. Esto provocó que el pueblo pidiera un rey, aunque la escritura no describe un juicio tan severo como con Elí. Si muestra que Yahweh Basim Yahushai quitó la autoridad familiar de Samuel porque sus hijos no anduvieron rectos. Dice David, Yahweh trajo juicio por no corregir a Adonías. Primera Reyes 1. Vamos al versículo 5 y 6. Dice, entonces Adonías se exaltó
Asimismo diciendo, yo reinaré, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿No? El padre David no le dijo, ni le sacó la lengua a su hijo por hablar esas cosas, por enfrentarse al rey David. ¿No? Dice, contexto, David fue un varón conforme al corazón de Yahushai, pero David no reprendió a Adonías, que era orgulloso y ambicioso. Entonces, cuando tú ves esas características en tu hijo, tienes que parar el coche, ¿no? Indicarle por qué no tiene que ser así. Y darle el temor del Señor, ¿no? Al final, Adonías intentó usurpar el trono, lo que trajo división en Israel. Más tarde, cuando Yahushai, Salomón, tomó el trono, Adonías fue juzgado y ejecutado. Ahí está. Juicio del Señor. David y Absalón, falta de corrección que terminó en rebelión. Dice, 2 Samuel 13 al 18, dice, claves, David amó a Absalón, pero nunca lo disciplinó como debía. Después de que Absalón mató a su hermano Amnón, David quedó airado, pero no tomó medidas. ¿No? 2 Samuel capítulo 13, versículo 21. Imagínense. Esto permitió el crecimiento de la rebelión de Absalón. O sea, si tú no vas a agarrar y disciplinar a un hijo, esto va a incrementar y va a llegar a una rebelión por parte de tu hijo hacia ti. ¿No? Entonces, es urgente cuando detectes algo que está fuera de lo que manda el Señor, corregirlo. Y si tu hijo ya es un rebelde y no se corrige, pues Yahweh va a tratar con él. Pero si tú amas a tu hijo y todavía eres un hermano que está en la verdad, corrígelo, ¿no? A solas, después, como manda la Escritura. Porque al fin del día, si tu hijo sabe la verdad, es tu hermano en la verdad, ¿no? A solas, después con tu esposa, y después no se llegue al tema de dejarlo y pues esté plagado por demonios, ¿no? Como hay cuentas en las Escrituras de hijos rebeldes, borrachos, desobedientes, que el padre se quejaba a los ancianos y el primero en arrojar la piedra para destrozarle la cabeza era el padre, ¿no? Y se ponía de ejemplo para todos, ¿no? Dice el resultado: Absalón levantó un ejército, tomó Jerusalén y se acostó públicamente con las concubinas de su padre. Adulteró. Al final Yahweh permitió su muerte. 2 Samuel capítulo 8, versículo 9 al 15. Dice, los reyes de Judá que no corrigieron a sus hijos y la corrupción siguió. Aquí hay varios, pero el ejemplo más fuerte es Amasías y su hijo Azarías Usías. 2 Reyes 15 del 1 al 5. Usías desagradó a Yahweh y entró al templo a ofrecer incienso solo para sacerdotes. Yahweh le hirió con lepra por su orgullo. Dice la Escritura, da la idea de que la falta de instrucción adecuada de sus padres hizo que muchos hijos de los reyes cayeran en apostasía. ¿No? Ahí está. Entonces, si no le das el temor de Yahweh a tu hijo, ya valiste verga como padre, y valió verga a tu hijo, ¿no? Dice conclusión espiritual. En las Escrituras, Yahweh nos muestra un principio claro. Si un líder o siervo no corrige a los suyos, Yahweh traerá juicio. Porque quien ama disciplina. Hebreos 2:6. Porque Yahweh al que ama disciplina. Ahí está. Esto es clarito. Si tú amas a tu hijo, corrígelo, háblale, instrúyelo, guíalo, ¿no? Si no, Yahweh va a poner cartas, va a meter ahí su mano y ya fue, ya valieron los dos, ¿no?
Bueno, con esto espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Yahweh Hakadash, doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la Gran Piedra de Molina. Hasta la próxima. Shalom.